de Dios, muchas personas, muchas iglesias que nos ven. Cada vez que un hombre o una mujer predica la palabra de Dios, todos nosotros debemos estar atentos a lo que el Espíritu Santo dirá por medio de ese siervo o de esa sierva. Entonces, hermanos, hermanos, en esta tarde estamos tratando de predicar la palabra del Señor y espero que sea una bendición para todos aquellos que nos ven. Bendigo a todos los pastores, miembros, líderes que nos están viendo. Los bendigo a todos y espero en el Señor que alguna cosa de la que el Espíritu Santo hable en esta tarde, en este programa Miscelánea Bíblica, así se llama nuestro programa Miscelánea Bíblica, sea de una bendición para ustedes. Bendigo a los pastores del Ministerio Apostólico y Profético Puente de Bendición, que estamos trabajando por una causa. Tenemos una visión y nuestra visión es, hermanos amados, llegar a todos los 18 departamentos de Honduras. Espero en el Señor que nosotros podamos cumplir con esa meta que nos hemos propuesto. Por ahorita estamos en 3 y 4 departamentos ya, viendo cómo el programa de Dios se levanta y se lleva a cabo. Así que bendecimos a todos los hermanos que nos están viendo por medio de este. El tema que traemos ahora, hermanos, es santidad. Estos términos ya no se escuchan. Tenemos varios términos en la Biblia que son enseñanzas básicas de las Escrituras que toda iglesia debe de practicar. Y yo no voy a decir que no lo practican, probablemente lo practiquen, pero ya no se predican estas enseñanzas bíblicas, hermanos, que Dios en Cristo puso en su palabra para que nosotros los cristianos, los ministros, los pastores, los líderes, expusiéramos a nuestros miembros. De hecho, podemos decir que si usted le pregunta a un miembro qué significa santidad, cuáles son, pero primero quiero hablar sobre los diferentes temas que hay, que son básicos, son doctrinas básicas de la Biblia que toda iglesia debe de practicar, por excepción de las iglesias tradicionales. Hay una de las enseñanzas que no las practican, pero sí, la mayoría de la iglesia tienen que practicar estas enseñanzas. ¿Cuáles son? Santidad, que es lo que vamos a hablar ahora. Santidad. Regeneración, santificación, arrepentimiento, nuevo nacimiento y justificación. Todo esto son enseñanzas fundamentales para toda iglesia. Yo sé que si usted se infiltra dentro de ahí va a ver que sí se practica, pero la pregunta es, ¿alguien sabe lo que es santidad? ¿Alguien sabe lo que es arrepentimiento? ¿Alguien sabe lo que es santificación? ¿Lo que es nuevo nacimiento? Eso es lo que nosotros como pastores debemos de enseñar a nuestros miembros. ¿Qué significa cada una de estas enseñanzas? Y en esta hora yo tomo una de ellas. Algunos pastores, algunos ministros dicen, escuche bien, que estas enseñanzas ya no se practican porque están desfasadas, son muy antiguas. Oiga, ¿qué expresión esta? No, eso ya no hay que hablar, porque hay que decir cosas nuevas. Las cosas nuevas son pedir dinero y predicar de la política. Es
las enseñanzas bíblicas nunca serán anticuadas, nunca serán desfasadas. ¿Por qué? Porque están escritas en la palabra de Dios. Entonces no podemos ignorarlas, ni podemos dejar de enseñarlas, porque es básico para un cristiano saber lo que es santidad, lo que es santificación, lo que es arrepentimiento. Debe saber los miembros, porque muchas veces por no saber el contenido, el significado de cada una de estas palabras, la persona no le da ningún valor a la enseñanza. Entonces, hermanos amados, en esta tarde yo quiero hablar de este tema, de la santidad, pero antes a mí me gustaría definirle lo que es la palabra de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, que es una doctrina fundamental para los cristianos. Todo cristiano debe saber qué es arrepentimiento, cómo la persona se arrepiente, qué es sentir arrepentimiento. Y nuestra base bíblica está en el capítulo 2. No voy a hablar de arrepentimiento, voy a hablar de santidad, pero quiero definirle la palabra arrepentimiento para que usted sepa qué realmente es un arrepentimiento. Probablemente el que aceptó a Cristo presentó esos frutos de arrepentimiento, pero no sabe qué es lo que ha pasado en su vida. Yo quiero leer, si usted tiene su Biblia por ahí, y quiero que me vaya al capítulo 2 de Hechos, y el versículo 36, vamos a leer hasta el 38. Aquí definimos la palabra arrepentimiento. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír, dice, esto, o sea, las palabras que Pedro estaba diciendo, al oír esto se compungieron de corazón. La palabra compungir significa un estado sollozo, un estado que está gimiendo y al mismo tiempo está como queriendo llorar. Eso significa compungimiento. Dice el diccionario que es un estado lloroso con gemido. Eso significa compungimiento. Y dice la Biblia, al oír estas palabras del apóstol Pedro, la gente que estaba ahí, que dice la Biblia que se quedaron como 3.000 personas, o sea, había bastante gente. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, estaban convencidos de que habían cometido pecado delante de Dios. Y el 38 dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la palabra arrepentimiento significa dolor, tristeza en el corazón. Eso significa arrepentimiento. He visto que muchas personas lloran cuando aceptan a Cristo, es porque sienten dolor, sienten compungimiento en su corazón cuando se les predica el Evangelio. Eso significa arrepentimiento. Y una persona que realmente se arrepienta es una persona fiel en el Señor. Así que quería definir simplemente esa enseñanza de lo que es arrepentimiento. Muchas personas llegan y aceptan a Cristo, pero no sucede nada de eso. Arrepentidos, hermanos, para que usted se dé cuenta qué significa esa palabra. Por eso nosotros estamos definiendo ahora lo que es arrepentimiento. El término que vamos a, o sea, la enseñanza que vamos a dar hoy es santidad. ¿Qué es santidad? Es importante que nosotros sepamos cuándo estamos en santificación. Es necesario que nosotros sepamos si estamos en santificación. Es necesario que sepamos cómo llegar a la santificación. Y es necesario que sepamos cómo mantener la santificación.
santificación. El diccionario la define, hermano, como santo, santificado, santificación, santificado. Así la define el diccionario. Pero en la parte teológica va más allá de esos conceptos que dice el diccionario. ¿Por qué? Porque la palabra santidad, santificación, significa puro, limpio, físico, limpio, corporalmente, físicamente. Eso significa santidad, puro, limpio, corporalmente y físicamente y espiritualmente. Eso significa santidad, o sea, limpio. Yo a veces no entiendo, o sea, no acepto los conceptos, hermanos, que usan muchas personas para determinar lo que es santidad. Porque tanto el diccionario como otros ministros y escritores lo definen como santo. Y santo es simplemente apartado. Eso significa santo, apartado para el servicio divino de Dios. Eso significa santo. Pero un teólogo lo define de una manera totalmente diferente y es muy bonita. ¿Por qué? Porque dice que cuando hablamos de santidad es un estado puro, limpio, En otras palabras, esa persona cuando llega a la santidad está en un estado puro y limpio, tanto espiritualmente como corporalmente. Él vive en santidad. Y este hombre dice esto, y a mí me gustaría de alguna manera linear este punto un poco más allá, porque él dice que la santidad solo llega una vez en la vida a la persona. Solo una vez en la vida llega la santidad a la persona. Que cuando se habla de santidad, estamos hablando de un proceso, desde el momento en que acepta a Cristo, viene mejorando, hasta que llega a la etapa de la santidad. Por eso es que se le llama santificación, pero tenemos otra enseñanza que se llama regeneración. Y la regeneración, sí, estoy de acuerdo, que empieza cuando la persona acepta a Jesucristo. Cuando la persona acepta a Jesucristo, usted sabe bien que dice Efesios 2:1, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y que Él nos dio vida estando muertos, dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Entonces, estoy de acuerdo yo que cuando venimos a Cristo, Él nos da vida. Pero la persona cuando acepta a Cristo, si usted se fija, hermano, y debemos de ser honestos, sinceros y realistas, que la persona sigue pecando, aceptó a Cristo, pero él, si fumaba, el siguiente día él va a fumar. Si él decía malas palabras, el siguiente día decía malas palabras. Si él hacía esto, el siguiente día lo va a hacer. Si hacía lo otro, el que acaba de aceptar a Cristo lo va a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque desde el momento en que la persona acepta a Cristo, empieza una etapa que se llama regeneración. Allí sí yo estoy de acuerdo que la persona empieza a regenerarse desde el mismo momento en que ella acepta a Cristo. ¿Por qué? Porque si él fumaba, el siguiente día va a fumar, pero allá en una voz que le dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no te acercaste a Cristo. Esa es la voz del Espíritu Santo. Entonces, él dice, sí, no puedo seguir haciendo esto porque ya acepté a Cristo. Eso significa que empieza la regeneración. Y esta regeneración es progresiva, no es instantánea la regeneración, es progresiva la regeneración. Así que este hombre o esta mujer poco a poco va regenerándose hasta llegar al momento de ser una persona regenerada, que no hace esto, que no hace lo otro y que se ha apartado totalmente del pecado. Esa es una persona regenerada. Y desde ahí para allá empieza lo que es la santificación. Pero bien, vamos a respetar las opiniones de las personas, aunque no las compartamos, pero las vamos a respetar. Ahora,
¿Por qué traigo este tema? Porque es muy importante, hermanos amados, que nuestros miembros busquen la santidad. Acuérdense lo que dijo Hebreo: sin santidad nadie verá al Señor. Esto significa que si usted no muere en santidad, no sé cómo se la va a arreglar con Dios. No sé cómo. No va a ver a Dios. Que dice el texto: el que no tenga, el que muera, el que no busque, y que la santidad se busca, el que no busque la santidad no va a ver a Dios. Esta expresión habría que analizarla, tal vez sea santo, pero dice la Biblia que no va a ver a Dios. Eso es muy importante. Por eso es que la santidad es importante que nosotros la busquemos. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está en Hebreo, parece que es 4:3. Entonces, la santidad es una enseñanza muy importante, vital para nuestra comunión con Dios. Entonces, pero nosotros debemos saber si realmente estamos limpios, porque yo he visto cristianos, hermanos, que son viejos de ser cristianos. Para ellos una mala palabra se les sale de su boca. Un acto que no esté correcto se les sale de su lecho. Entonces, esta persona yo no creo que esté en santidad o que viva en santidad. Pero bien, dejémoslo ahí. Ahora dice, el término santidad. Yo quiero que por favor ponga atención, hermano amado y hermana amada. El término santidad, dice, el término de santidad, santificado, señala, santidad y santificado señalan la perfección de Dios, su majestad, su justicia y su oposición al pecado. La santidad señala la perfección de Dios, su majestad, su justicia y su oposición al pecado. Esto demuestra, hermanos, delata a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Dice que delata, señala la perfección de Dios, su majestad y justicia y su oposición al pecado. Es una característica aplicable a todo lo que puede decir de Dios y a lo que Dios hace. Es una característica de Dios. Todo lo que Dios hace es santo. No importa que muchas veces nos pruebe, hay santidad. No importa que una vez nos castigue, Él es santo. No importa lo que Él haga, que nosotros pensemos que lo que está haciendo es injusto, Él es santo, Él es justo. Así que dice que es una característica aplicable a todo lo que se puede decir que Dios es o lo que Dios hace. Este término es parte de la naturaleza de Dios que Él posee desde la eternidad hasta la eternidad. Él ha sido santísimo desde la eternidad y será santísimo hasta la eternidad. Dice, nadie se la dio a Dios la santidad. Nadie se la dio. Él la posee y se la puede dar a quien Él quiera. Pero cuando el término se aplica, y aquí vamos a ver, va a haber un cambio, hermano. Por favor, entiéndalo. Dice que Él es santo, santificado, santísimo desde la eternidad hasta la eternidad, que la santidad la posee Él. Pero cuando el término de santo se aplica, vaya, cuando dice usted, yo soy un hombre, yo soy una mujer santificada, o alguien dice, esa mujer, ese hombre es santificado, cuando este término se le aplica a seres humanos o a objetos, yo quiero hacer un énfasis aquí en esta palabra. El ser humano se puede santificar. El ser humano puede llegar a este término. Pero también los objetos pueden ser santificados. Las sillas, el púlpito, los instrumentos musicales.
musicales, todo lo que hay en el templo que se dedica para Dios es santificado. Por eso yo aconsejo a las personas que tienen autoridad sobre los muebles del templo que no los presten para hacer cosas mundanas, la silla o cualquier otra cosa, sus instrumentos musicales. No los puede prestar para hacer cosas mundanas, porque eso es pecado delante de Dios, porque ese objeto, esa silla, esa mesa, esa guitarra, ese piano, ha sido apartado para Dios. Y usted no lo puede manchar prestándolo para un acto mundano. Es importante que usted, hermano pastor, hermana pastora, líder, entienda esto. Miremos los objetos que hay en la iglesia, porque esos objetos han sido santificados y no se puede participar del mundo y de las cosas divinas de Dios. Dice que cuando se aplica a seres humanos o objetos, el sentido cambia. Ningún ser humano, ni casa, ni cosa alguna posee la santidad propia, sino que cuando nosotros nos santificamos es porque Dios nos lo dio, la santificación. Cuando nosotros somos santificados es porque Él nos santifica. Él nos santifica. La palabra santidad significa apartar, en el caso de los seres humanos o los objetos que Dios santifica, significa que esa persona o ese objeto ha sido, escuche esto, esa persona ha sido separada o separado para el servicio divino de Dios. Cuando usted compra una silla, cuando compra una banca, cuando usted compra un instrumento musical, el instante en que usted lo compró con el propósito de que sirviera en la iglesia, ese objeto es santificado, ese objeto es santo. Usted no puede dedicarlo a nada que sea mundano, porque usted está ensuciando espiritualmente a ese objeto. Entonces, cuando llevamos un objeto a la iglesia, dice que ha sido separado para el servicio divino de Dios. Ahora dice el texto, porque mucha gente no le da importancia al hecho de que esté en el templo ese objeto, o ese varón, o esa hembra, no le dan importancia. Así que el comentario dice, ahora, Dios baja del cielo para hacer este acto. O sea, baja Dios del cielo a santificar esa silla, a santificar ese instrumento o cualquier objeto que haya en el templo. No, Dios no baja del cielo, sino que Dios asigna ministros, pastores, para que lo hagan. Y ese texto lo tenemos en Éxodo 19:10. Si usted tiene Biblia, vaya a Éxodo 19:10. Y el verso 14. El mismo Moisés santifica a su hermano Aarón para que fuera sacerdote. O sea, Dios ordenó a Moisés para que santificara al pueblo y santificara a Aarón y santificara a sus hijos. Quiero hacer como un paréntesis aquí para que quede bien claro que cuando una persona, escuche eso, bueno, dejamos de ver de los objetos, vamos a las personas. Cuando una persona es nombrada líder, pastor, evangelista, como sea apóstol o lo que sea, esa persona, amados hermanos, escuche esto, es sacada de en medio de la congregación
Ahí está Juan, vamos a sacar a Juan, vamos a llamarlo, vamos a nombrarlo pastor o vamos a nombrarlo líder. Sacamos a Juan del medio de la congregación y lo traemos al frente. Oramos por él, ponemos nuestras manos y ese hombre queda investido como líder, como pastor, como cualquier ministro que sea. Este acto tiene mucha relevancia para Dios. Tiene mucha relevancia para Dios, aunque a veces para nosotros no significa nada. Yo he nombrado líderes que nunca han hecho nada, no le dan importancia al trabajo de liderazgo, no le dan importancia al trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque no saben lo que tienen en las manos. No saben, no es porque no se les ha enseñado, sino que lo que pasa es que son gente que no le dan importancia a las cosas sagradas de Dios. Entonces dice que Dios elige ministros, pastores, para que hagan este acto. O sea, ¿cuál acto? De consagrar a un pastor, a un líder, un evangelista, lo que sea. Dios designa hombres para que lo hagan. Dice que el mismo Moisés santificó a su hermano Aarón para que fuera sacerdote de Dios. Está en Éxodo 28:1. Y en el 41 Moisés los consagra y los unge y los ordena como sacerdotes de Dios. Esto trabajo lo hizo Moisés. Dios le dijo que santificara. Dice, Moisés bajó y santificó al pueblo. Y el mismo Moisés, Dios le ordena que saque a su hermano a Aarón y a sus hijos de entre medio del pueblo para que se acerquen a él y los escoge como sacerdotes. Está en Éxodo 28. Y en el verso 41 Dios ordena que Moisés los consagre, los unja y los ordene como sacerdotes para que sirvan a Dios. ¿Entiende esto? Un pastor tiene la autoridad de parte de Dios de consagrar a otro pastor. Si va a salir de su congregación, tiene que consagrarlo para el servicio del Señor. Si es un líder, tiene que consagrarlo para el servicio del Señor. Allí es donde viene la unción para estos seres, para estos hermanos, para el pastor, para el líder, para que ellos sean personas ungidas. Y yo quiero hacer un énfasis aquí también, que la unción, hermano, no le garantiza la estabilidad en su ministerio. No crea que porque usted fue ungido por un varón de Dios, le garantiza la estadía en el ministerio. No, eso no se lo garantiza. Esa unción le confirma su nombramiento, pero no le garantiza el permanecer en el ministerio. ¿Por qué? Porque la permanencia en el ministerio depende de usted, no del movimiento, sino de usted. Porque yo les puedo poner un ejemplo, y es el de Saúl. Saúl fue ungido por Samuel, por un profeta de Dios como lo era Samuel. Sin embargo, Saúl pecó y Dios lo destituyó del ministerio, del reinado. Dios lo destituyó. O sea, la unción no le sirvió a Saúl para que él estuviera permanente en el reinado. Así que Dios, cuando él peca, Dios lo destituye. Así que si una persona es ungida, pero si peca, Dios lo destituye. Así como destituyó a Salomón, así nos puede destituir a nosotros. Así que la unción sí la hace un ministro de Dios, y esa es la voluntad de Dios. Así le gusta a Dios que nosotros ungamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, para que ellos sirvan en el servicio de Dios. Pero eso no le garantiza
su estadía en el ministerio. Solo le confirma su ministerio, pero no le garantiza que usted va a permanecer, porque eso depende de su fidelidad. Eso depende de cuánto ama a Dios, de cuánto temor le tiene a Dios. De eso depende su estabilidad en el ministerio. Así que no se vaya a confiar que porque usted es ungido por un siervo del Señor, usted va a permanecer en él. No. Su fidelidad es el que le garantiza su estadía en el ministerio. Así que dice que Moisés consagra como sacerdotes a sus hermanos para que sirvan a Dios. Esto nos sirve de ejemplo para reconocer, escuche esto, y esto es muy importante que lo entiendan los líderes, los pastores que han sido nombrados por un pastor. Por favor, ponga atención. Dice, esto nos sirve de ejemplo para reconocer que cuando un pastor o un ministro nombra a un líder o a un pastor, lo hace con el permiso y orden de Dios. Por lo tanto, este líder o pastor no debe de menospreciar ni su ministerio ni al ministro que lo nombró. Oye, este párrafo se lo voy a volver a leer porque hay veces que nos agarran descuidado y nos quedamos que fue lo que dijo. Voy a volvérselo a leer. Esto nos sirve. ¿Qué es lo que estoy hablando? La unción que Moisés derramó sobre su hermano Aarón y sobre sus hijos. Entonces dice, esto nos sirve de ejemplo para reconocer que cuando su pastor o su ministro lo nombra como un líder o como un pastor, él no lo hace porque él quiere, dice que lo hace con el permiso y orden de Dios. No lo hace porque a él le place, sino porque Dios así lo quiere. Por lo tanto, este líder o este pastor no debe de menospreciar. O sea, ¿usted es pastor? Sí. ¿Pero usted es líder? Sí, soy líder. ¿Y cómo que gana el pastor en nuestro líder? Dice la Biblia, dice este comentario, no debe de, dice, cuando un pastor o ministro nombra a un líder o pastor, lo hace con el permiso y orden de Dios. No lo hace porque él quiere. Por lo tanto, este líder o pastor no debe menospreciar ni su ministerio ni al ministro que lo nombró. O sea, yo escucho grandes pastores, hermano, y cuando yo escucho a estos grandes pastores, y yo los admiro, y yo no los conozco tal vez, pero si yo pudiera verlos, yo los felicitara personalmente. Tienen grandes pastores que dicen, mi padre espiritual está en tal parte, y yo voy donde mi padre espiritual y yo lo respeto y todo. Pero hay pastores y líderes que al padre espiritual lo miran con chancleta vieja, no lo respetan, no le obedecen. Eso está mal, porque ese hombre lo usó Dios para que usted estuviera desempeñando ese trabajo. Entonces nosotros, yo tengo mi pastor, así como de no sé si estará vivo o ya habrá muerto, pero yo reconozco mi pastor, el que me llevó a la iglesia, el que me preparó, el que me bautizó. Ese es mi pastor. Hasta el día de hoy yo lo reconozco como mi pastor. Y eso hace que yo me bauticé como el año de ¿qué? 1962. Me bauticé yo. Entonces, ese pastor para mí sigue siendo mi padre espiritual. No sé, como le repito, si ya murió o él está vivo. Pero si él estuviera vivo, yo me encuentro con él, yo lo respeto y si él me da amor, yo la obedezco. Estoy agradecido con él, porque él
Él me preparó, Él me engendró espiritualmente. Hermano, nosotros tenemos que ser agradecidos con los padres espirituales, porque un día vamos a traer ese tema, lo que es paternidad, lo vamos a traer y se va a dar cuenta usted que la paternidad es algo especial, es algo especial. La paternidad no se le da a cualquiera, la paternidad solo lo tienen los hijos espirituales. Por eso, hermano, la persona debe de respetar a su padre espiritual, debe de respetar a su pastor que lo enseñó, que lo preparó, que lo formó. Debe de respetarlo y obedecerlo, no importa si esté más sabio que él, porque a veces en la antigüedad, hermano, a nosotros pues nos enseñaron personas que tal vez no habían cursado ni siquiera el colegio, solo tal vez tenían primaria, pero ellos fueron, hermanos, elegidos por Dios para que nosotros estuviésemos en el ministerio. Por lo tanto, no importa si mi pastor apenas sabe leer, yo lo respeto. Así debe de ser. Toda persona que está en el ministerio debe de respetar a su padre espiritual. ¿Por qué? Porque ese hombre Dios lo usó para formarlo a usted. Él le dio lo que tenía. Si él era sabio, le dio toda la sabiduría. Si él era un anciano, le dio toda su experiencia. Y eso no se le da a cualquiera. Solo se le da a los hijos espirituales. Por lo tanto, dice, ese ministerio que usted tiene no se lo dio un hombre, sino que se lo dio Dios. Porque este hombre dice, porque no lo dio un hombre, sino que se lo dio Dios, que usó a ese ministro, que usó a ese pastor. Dios lo usó para consagrarlo, para hacer ese nombramiento. Dios lo usó para que lo nombrara a usted como un pastor, como un líder, ese anciano que ya no se puede levantar. Ese es su padre espiritual. Ese anciano que quizás no sabe ni leer, ese que lo formó, es su padre espiritual, y usted lo tiene que respetar, y lo tiene que amar, y lo tiene que obedecer, porque sabe si no lo hace. Mire, yo tengo un texto en la mente clavado, que no me lo puedo despegar. Gálatas 6, 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si usted no respeta a su pastor, el día que usted llegue al pastorado tampoco lo van a respetar a usted. Si usted no obedece a su pastor, el día que usted llegue a la iglesia no va a hacer tampoco lo que hicieron. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros obedezcamos a nuestros pastores. Hay veces, hermanos, que nosotros hacemos las cosas porque no sabemos, pero las hacemos, ¿verdad? Un pastor, escuche esto, un miembro, escuche lo que le voy a decir, un miembro que no diezme, cuando él llegue al ministerio, no le van a diezmar. No le van a diezmar, ¿por qué? Porque él no lo hizo, y sabe que el diezmo es sagrado para Dios. Entonces, si él no lo hizo cuando era miembro, yo conozco pastores que tienen ese problema. Están pastoreando y nadie le diezma, y si le diezman nada, es poquito. Entonces, ¿por qué? Porque no lo hicieron ellos cuando fueron miembros. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Eso cosechará. Entonces, líderes, miembros en general, sean fieles a su pastor, obedézcanlo, respétenlo, porque cuando ustedes lleguen al ministerio, ustedes van a ser respetados, obedecidos. Sus miembros le van a pagar con la misma moneda que usted le pagó a su pastor. Así que es importante. Repito esto,
Dice, porque no se lo dio, ese ministerio no se lo dio un hombre, sino que se lo dio Dios, que ha usado a ese hombre consagrado para hacer ese nombramiento. De ahí se deriva lo que dice Romanos 11:29, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, que no se puede renunciar a él. ¿Sabe cuántas veces que tengo que Dios me dio mi pastorado? Me lo dio en 1968. 68 son 32 y 18 son 40 años. 40 años. Eso es de lo que Dios me dio mi pastorado. Y no he podido renunciar a él, ni me he podido apartar de él. Han habido instantes en que yo he deseado hacer a un lado el pastorado. Yo quiero contarles como un testimonio que una vez estaba levantando en la iglesia que ahora pastoreo. Vi una cosa que no me gustó, entonces dije, mejor me voy, esta gente ya no la puedo controlar, y voy de viaje para la casa, que ya no iba a volver. Y encuentro un hombre, hermano, que era visitante de la iglesia, no era mi miembro. Y me dice, pero el pastor, cuando me voy para la casa, ya no voy a seguir aquí. Y entonces de hacer que me dice, pastor, y usted se va, nos vamos a perder nosotros. Cuando él me dijo así, yo sé que es cierto, la palabra me caló en el corazón. ¿Y sabe qué hice? Me regresé y volví a tomar posición de vicario. ¿Por qué? Porque el nombramiento dice que no se puede renunciar a él. Dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, que no se puede renunciar a ese ministerio. Ahora, ¿qué es lo que hace santificado o santificada a una persona o a un objeto? No es solo la separación del resto de la iglesia, como les decía, y esto es importante que usted lo sepa, que cuando Dios lo llama a usted al ministerio, voy a repetir esto porque ya lo dije, pero a veces que a uno se le olvida, cuando Dios lo llama a uno al ministerio, Él lo saca del medio de la congregación y lo trae hacia adelante y lo acerca a Dios. O sea, usted ha sido separado de la congregación para servir a Dios. Usted ha sido sacado ya no es un miembro común y corriente, ya es una persona nombrada por Dios para un ministerio santo. Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta eso. Ahora dice, repito esto, ahora, ¿qué es lo que hace santificado o santificada a una persona o a un objeto? No es la separación del resto de la iglesia, sino la dedicación de su persona al servicio de Dios. Por lo tanto, el apartamiento, o sea, el momento en que lo apartaron de la congregación es decisivo. Es decisivo. Usted es nombrado líder. Cuando usted es nombrado pastor, ese pastorado lo mantendrá. Y si usted muere en pecado, usted le va a responder a Dios como pastor, o le va a responder a Dios como ministro, le va a responder como líder. Cuando Él le pregunte, ¿qué hiciste con el talento que te di? Ya no le va a decir como miembro, sino lo va a llamar como ministro, como pastor, como líder de la congregación. Y eso es lo que le va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que te dio, que te di? Nos van a juzgar de esa forma. ¿Por qué? Porque no puede renunciar a él, aunque usted diga, no, yo renuncio al pastorado, no, yo renuncio al ministerio, no, yo renuncio al liderazgo. Nada de esto vale. Para Dios usted seguirá siendo el líder, el pastor, en desobediencia, en el mundo, sí. Pero cuando usted se enfrente
ante la presencia del Señor. Usted responderá como ministro, como pastor, como líder. Usted le responderá a Dios, porque por su causa muchas personas se pudieron perder. Muchas personas se pudieron perder por su causa, por su pecado, por su desobediencia. Muchas personas, y usted responderá por esa gente. Así lo dice Hebreo. Nosotros vamos a responder por esas almas que se pierden. Es importante, hermano amado, que usted no entienda esto y no vaya a dejar su ministerio. Eso usted lo llevará para siempre. Y cuando se presente delante de Dios, usted responderá no como miembro, sino como un servidor de Dios. Por eso la persona que es escogida, escuche esto, pastores que van a santificar o a consagrar un pastor o un líder, escuche. Por eso la persona que es escogida para el servicio de Dios debe de ser sin tacha, sin pecado, sin pecado. Porque escuche esto, hermano amado, porque si usted nombra a una persona que no está limpio, o sea, santificado, Dios no se relacionará con él. ¿Entiende esto? Pastor, cuando usted nombre a un líder, a un pastor, debe de saber que este hombre está en comunión plena con Dios. Porque si este hombre no está en plena comunión con Dios, no está en santidad para con Dios, Dios dice que no se va a relacionar con él. Es ahí donde viene, hermano, que el pastor no tiene respaldo de Dios, que el líder no tiene respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque son desobedientes. Porque un pastor se puede equivocar. Nosotros los pastores somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pero a Dios no nos podemos engañar. Nosotros nos pueden engañar, por supuesto que nos pueden engañar, pero a Dios no se puede engañar. Por lo tanto, si nosotros los pastores consagramos a una persona impura, Dios no se relacionará con esta persona. ¿Por qué? Porque Él no comulga con el pecado. Porque Dios dice, seréis santos porque Dios es santo. Está en Levítico capítulo 11, versículo 44. Y la Biblia dice que nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Hebreo capítulo 10, versículo 10. Y Pablo dice a los corintios, ya habéis sido justificados y santificados. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Es por esta razón que nosotros los cristianos somos santos. Usted no tiene que avergonzarse o no tiene que tener duda de que usted es santo. Usted no es un pecador. Por favor, no ande diciendo que usted es un pecador, porque usted no es un pecador. El pecador es aquel que practica el pecado, y la práctica la hacen todos los días. Así que usted no es un pecador. Usted es un hijo de Dios. Imperfecto, sí. ¿Puede pecar? Sí puede. O sea, no es que pueda, sino que lo hace porque por su debilidad lo puede hacer. Pero si usted reconoce su pecado en el mismo momento en que lo cometió, usted dobla su rodilla y pide a Dios que lo perdone, que lo lave con la sangre de Cristo. Él lo lava y Él lo perdona. Usted no practica el pecado, porque podemos pecar muchas veces por circunstancias o obligados por las circunstancias, podemos a veces pecar. Pero ese pecado Dios lo perdona, lo lava con la sangre de Cristo. Ahora, si usted peca todos los días, entonces usted es un pecador. Si usted peca continuamente, usted es un pecador. Pero los cristianos no pecamos continuamente. Los cristianos no pecamos todos los días. Los cristianos nos guardamos en santidad. Porque Dios dice, seréis santos. Porque Dios es santo.
La Biblia dice que nosotros somos santificados mediante el cuerpo de Jesucristo. Está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Por esta razón que nosotros los cristianos somos santos. Pablo decía, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra y útil para el Señor. Segunda de Timoteo 2:21. Y a los corintios les decía, segunda de Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación y busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, escucha esto bien lo que dice. Dice, limpiémonos de toda contaminación de pecado y busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la santificación es importantísima y la definición de santificación es puro, limpio, moralmente, físicamente y espiritualmente. Eso es la definición de santidad. Entonces, busquemos esa santidad. Si usted es desobediente, si usted de vez en cuando comete un pecado y ni siquiera le dice a Dios que lo perdone, entonces usted está mal. Entonces busque la santidad, búsquela. Cuando nosotros, hermanos, dejemos de pecar, como les repito, no es que nunca vamos a pecar. Sí, podemos pecar porque somos imperfectos. Pero el hecho de que pequemos una vez, el hecho de que pequemos esporádicamente, no nos hace pecadores. Los pecadores son aquellos que practican el pecado diariamente. Usted es santo, usted es santa, ustedes son santos y ustedes son santas. ¿Por qué? Porque Dios los apartó, y santo significa apartado para el servicio de Dios. Así que no permitamos, porque el mundo dice, no, ni todos somos pecadores, y el cristiano dice, sí, yo sé que todos somos pecadores. No, usted no es un pecador, porque usted no practica el pecado. Así que en esta tarde, espero en el Señor que usted me haya entendido. Vamos a orar por los hermanos que nos escuchan. Padre Celestial, en esta tarde, te doy gracias porque hemos hablado de un tema maravilloso, Señor. Espero que mis hermanos que me ven y me escuchan hayan entendido este término, Padre Celestial. Y que cada uno de aquellos, Señor, que no está en santidad, que la busque, Padre, porque esa es tu voluntad. Eso es lo que tú quieres. Tu palabra dice que la voluntad tuya es que nosotros vivamos en santidad. Entonces, Padre Celestial, mira a aquellas personas, Padre Santo, que no lo han conseguido. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú, Dios mío, ayudes a estas personas a buscar la santidad. Bendiga a Dios a aquellas personas que están escuchando. Dios, abre los ojos, abre el entendimiento de mis hermanos para que puedan entender estas enseñanzas que son ricas, Señor, en conocimiento para tus hijos. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú hagas una obra, Señor, en su mente, en su corazón, para que puedan entender tu palabra. Tu palabra dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Eterno Dios, gracias por aquellas personas que nos ven y que nos escuchan, Señor, este programa. Te bendigo, Señor, y bendigo a cada uno de los que están frente a su televisor. Bendiciones. Gracias, Padre. Amados hermanos, muchas gracias por habernos escuchado y visto, hermanos, por estos canales. Esperemos que el sábado que viene podamos estar aquí otra vez, glorificando y enseñando la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano.